Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave, Mirko Macari y Hernán Leighton. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Fernando? De tu vida. Hernán. Con frío. Hoy día hace mucho frío. Aquí en la capital les quiero contar que hay una cosa que no ha variado, está despejado, y hay otra cosa que ha variado, está que se las pela de frío. Ahí me complico. Eso tú debes usar bufanda. Ando. ¿Andas con una bufanda? Ya, sí. Viene saliendo de... Pero yo no siento frío. No, pues si tú eres inmune a todo. Exacto. Oye, hay varios temas. Hernán, bueno, a ti en tu frente te empezaron a caer cosas entretenidas. ¿Como clase media, dices tú? Como clase media protegida. No, y además que Hernán es parte de la gente mala. El presidente ayer dijo que había gente mala. Que había maldad. Por el informe de la FACH y el viaje de los hijos, dice. Claro. Mala salida del presidente, creo yo. Es notable porque yo creo que él le dio una entrevista mega, ¿no? Y habló de, no me acuerdo exactamente la frase, pero me llamó la atención de que hablara que había gente mala porque él estaba preparado para todas las prácticamente rudezas de la política, pero con su familia no. Entonces es notable cómo la historia se repite al tan poco tiempo, exactamente como tuvo la derecha con Bachelet, yo creo que con justicia. Solo que en la derecha con Bachelet él no tuvo ningún empacho en decir que a mí mi familia no me falla. También. Y eso es para... Tú solamente plantéatelo en la situación de que tú eres presidente de la República y otro presidente de la República te dice, mire, a diferencia tuya, a mí la familia no me falla. Es un ataque directo a la familia. Ahora, yo creo que aquí el presidente se equivocó, no por esto solamente, no por esto. Yo creo que aquí varios se han equivocado también. Yo, por ejemplo, lo planteé aquí en una editorial que a mí me parecía que el tema de quién llevaba los pasajes, y conté que yo había sido como director de La Tercera invitado a una de estas cosas, por cierto, nadie paga los aviones de la FACH. Yo tenía un punto. Pero el tema central no eran los pasajes, el tema central era la famosa frase histórica que se le achacaba a algunos personeros del Partido Radical antiguo, donde decía, yo no quiero que me den, quiero que me pongan donde haya. Y aquí no te estaban dando el pasaje, te están poniendo donde haya, donde hay potencialidades de futuro, contactos en áreas que justamente los hijos del presidente Piñera tenían particular interés. Entonces, no es el pasaje en la FACH el tema, y como incluso lo reconoció el propio Cristóbal Piñera en su carta al Mercurio. Cuando él pide disculpas por esto, la única referencia que él hace a eso es justamente la imprudencia de haber estado donde probablemente no tenía que estar. No, mira, mi punto tiene que ver con que el mono del presidente saliendo en este tema es muy malo. Ya en el intento de cerrar el asunto con la carta al Mercurio solo se levanta, y ayer cuando aparece la respuesta al oficio que le envía la senadora Proboste, parte de la FACH, el tema además sale de las redes sociales y entra a la televisión porque lo hace una institución como la FACH. Entonces tú ves que ya está completamente tabalizada la situación, ¿no? Y el mono del presidente saliendo sale a la televisión justamente para contratar, es el mismo mono de Bachelet, se está victimizando, que en Bachelet era un recurso habitual y en Piñera es poco habitual. Recordemos que a Bachelet se le cuestionó el hacer la separación entre madre y presidenta en su momento, que es lo que fallaron. Pero en la tele importa el mono. Entonces él estaba molesto, estaba complicado con las preguntas, estaba irritado, y eso siempre es muy malo. Porque lo ves que le afecta personalmente. Cuando ya habla de maldad, cuando está aplicando las mismas reglas que la derecha aplicó con Bachelet, porque así es la política, es una actividad destructiva, no es propositiva, es destructiva. Se trata de, para yo ganar tengo que aniquilar al otro. Esa es la verdad verdadera. Entonces falta un paso nomás. Falta un paso. Trump habló de maldad y a reglón seguido hace su Twitter, el primer Twitter donde dice que la prensa es el enemigo del pueblo, the enemy of the people.
Y a partir de ahí nunca más sacó ese frame. Nunca más dejó de instalar esta idea en todos sus Twitter. Cada vez que se hablaba y se refería a cosas que pasaban, que se publicaban en la prensa, era: la prensa es el enemigo del pueblo. Está así el presidente, de pasar de la maldad a decir que en realidad están buscando y publicando cosas que... Trump lo hace con una habilidad comunicacional y con una prestancia y una solvencia a jugar al malo que no tiene Piñera. Sí, es verdad. Pero Piñera siempre está en la ambigüedad. El presidente es un gran copión, así que... Sí, pero puede ser un mal copión. Si lo que yo veo es que este episodio, por el mono de ayer, claramente lo desestiva. Yo veo a Piñera desestivado. Cuando el mono es malo, cuando hay una teoría que ya pasa al plano de contestar desde lo personal, desde la guata, cuando se trata que es lo que no tiene que hacer un político, y eso me lleva a una cosa que ponía hoy día en Twitter a reflexionar, que estamos en mayo del segundo año del mandato de Piñera. Mayo del segundo año de Piñera 1 fue el comienzo del fin. Desde ahí empezó a desplomarse la encuesta de la subida, porque emerge con fuerza el movimiento estudiantil desde fines de abril, en mayo agarra vuelo, ¿no? Y ahí se cayó en un pozo del que no se salió casi hasta el septiembre del 2013, en que vinieron lo de los cómplices pasivos, y eso le permitió recuperar popularidad de segmentos que claramente no la habían apoyado ni iban a votar por la derecha, pero que apoyaban esa jugada presidencial que fue muy buena para el momento. Y entonces yo quiero hacer ese símil, veo algo que está ocurriendo algo así, porque el tema de los hijos de Piñera no logra salir de la agenda, pese a todos los intentos del gobierno. Aquí Dani Escobar Rodríguez manda un Twitter que dice: yo me sigo sacando el sombrero con el manejo comunicacional de la moneda y el gobierno en general. Su control de daño es espectacular. Con tantos flancos abiertos sigue manteniendo el mismo gabinete y su nivel de aprobación no es tema. Bueno, el nivel de aprobación es tema. Es tema para ellos. Es tema para ellos, fuerte. Lo que pasa es que no sabía cómo enfrentarlo. Es que no tiene oposición que lo rentabilice. Claro. Porque si hubiera un líder de la oposición, o sea, está a tirar y abrazarse, pero no hay liderazgo. Relativamente qué sé yo, agrupado. Lo de sigue manteniendo el mismo gabinete, está por verse todavía. Hay dos temas. Mira, la derecha hizo dos temas con Bachelet: la familia y la economía. Y es exactamente lo que cualquier líder de la oposición con dos dedos de frente debería hacer en este momento con Piñera: sacarlo al pizarrón semanalmente por la familia y la economía. Esas dos cosas te pegan en los dos flancos más débiles que tú tienes. Y nadie lo está haciendo con consistencia, con eso. Nadie lo va a hacer, ¿no? Quien sale por lo menos siempre es Yarna Proboste, pero no tiene el alcance de líder de oposición. No se ha construido con una estrategia, alguien que además tenga la capacidad mediática que tuvo Chile Vamos desde la oposición, ¿no? Ahora ahí hay que tener cuidado también, porque una cosa es que tú salgas, identifique dónde duele, yo sé yo, tu familia y la economía, y empieces a hacer cosas, algunas de ellas absolutamente infundadas, o que todo valga para pegarle a la familia y a la economía, que fue lo que terminó pasando con Bachelet. Partió con el asunto con una situación puntual, que era cabal, y terminó con ya una hija, qué sé yo, que no sé si que la acusaban de ser lesbiana. Bueno, pero es que así ganas. Así se gana, si no ganas. No. Porque tú no ganas diciendo vote por mí porque mire lo que yo propongo, mis virtudes, sino que vote por mí para que no gane el otro, que es lo peor para el país. Está bien, pero tú estás diciendo... por eso que la política está tóxica. Tú estás diciendo que tú, si fueras político, inventarías falsedades para hacerlo. No, aprovecharía todo lo que está. Sí, o sea, finalmente se trata de amplificar y poner un frame clave sobre dos cuestiones que están ahí instaladas. Lo de la familia se agrava con los hijos, ¿no? Y pasa directamente al círculo presidencial, pero ya viene instalado lo del nepotismo desde el hermano, desde los primos, todo. A toda esa situación se le sacaría provecho. Y lo económico es evidente, ¿no? A ver, ¿por qué usted le echa la culpa a la situación externa, a la guerra china con Estados Unidos, si usted prometió y dijo que el gobierno es el responsable de la economía? Sí. Y darle con eso, no hay que inventar nada. Pero en comunicaciones se trata de generar un clima emocional y discursivo en torno a un hecho. Pues sí, en gran medida... ¿En qué no le pegó la derecha a Bachelet? Nada. Y ahí representó, no, sí, pues...
en el financiamiento de su pre-campaña. No le pegó. Si esto no fuera Chile, si no fuera finalmente cachetar de payaso, porque se trata de cambiar de gobierno, no de derrotar a un grupo político y llevarlo hasta la cárcel. No, hubiera sacado el financiamiento del comando de campaña, de pre-campaña de Bachelet. No, pero es que ahí y no ahí la derecha hacerlo. no se perdió, porque estaba tirando una cadena donde se pueden ir todos por el water. Sí, total. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Fue súper selectivo, atacó a la familia. La frase del presidente, repito, a mí la familia no me falla, es de las cosas más duras que yo he visto que un presidente le diga a otro. Pero por sobre todo, la derecha amplificó la situación económica. ¿Ah? Un momento de un crecimiento modesto se transformó en el peor momento económico de toda la historia de Chile, producto de la reforma. Eso es un invento, eso es un frame. ¿Ah? Eso es una construcción política, eso no es así, no se condecía con la realidad. Y se creó, se repitió hasta que se instaló, y eso dominó la campaña y terminó en lo que terminó. Entonces, cualquiera con dos dedos de frente en la oposición y racionalidad política debería hacer exactamente lo mismo hoy. Sí, pero hay varias cosas que no hay. No hay fiato para nada. O sea, no hay... A ver, te lo pongo de una manera más dura todavía en términos políticos. No hay voluntad política de juntarse y hacer nada. No, si la oposición no quiere ganar. La oposición no quiere ganar. Claro. Y por cierto, no hay liderazgo. Y por eso que la auditora en Twitter, efectivamente, el auditor ve que el gobierno funciona comunicacionalmente con un relativo éxito. Si eso es cierto. Porque el punto de comparación es que, claro, dentro de todo administras el no bajar del 30 y tantos por ciento, 35%, ¿no? Que es la votación dura de la derecha. Sí, bueno, en medio de esto siguen tirándose proyectos de ley, por eso te quería contar. Ya está ingresado FP, está ISAPRE, está todo lo que intentó hacer en la primera instancia la ministra Cubillos, que no hubo posibilidad de seguir adelante, pero ahora se insiste con esta clase media protegida. Que, desde lo que queda o lo que hay de la oposición, ya acusaron la letra chica que traería este proyecto que, como se presentó por lo menos desde instalado este gobierno, iba a ser quizás uno de los ejes para sostener las políticas o hacia dónde iba a apuntar la estrategia de este gobierno, que es precisamente la clase media. Se atrasó muchas veces y se supo que se iba a adelantar previo al mensaje del presidente del 1 de junio, y lo que tuvimos ayer fue, a ver, ¿cómo se puede plantear? Hay una sola novedad respecto a esto, o dos, quizás. Una es la plataforma digital para que la persona con su clave única pueda ver cuáles son los beneficios que tiene, lo que a mí me parece que es una muy buena idea. Y el plan de seguro catastrófico para quienes están en FONASA. Esos son los dos verdaderos nuevos anuncios de esta batería que se presentó, porque se presentó como una novedad total por todos sus frentes y que no lo es. Se envolvió de nuevo el pescado. Eso que... Se presentó como una nueva forma de hacer política desde el Estado y no lo es. Es una plataforma digital. Es un salvavidas para Moreno, es como ya. Yo creo que abarca un poco más que Moreno. Se trató de instalar como algo más grande que eso. Pero ayer se hizo el análisis bien depurado de parte de varios colegas y, claro, se llegó a la conclusión de que solo el seguro catastrófico es la real novedad, además de la plataforma digital. Pero si uno ve cómo lo presentó el gobierno, parecía una nueva forma de cómo el Estado acaparaba o protegía a la clase media de nuestro país. Bueno, es lo mismo que el anuncio del tren a Melipilla, el mismo anuncio de Piñera 1, ¿no? En 2016 íbamos a tener tren a Melipilla y ahora en un momento complicado lo reflota. Entonces esto se reenvuelve. Si todo esto tiene que ver con controlar la agenda semana a semana. Ahora, si es que a mí no me gusta usar CADEM porque como tengo crítica respecto de su metodología, no sirve si es que la cosa va para un lado, va a mi mover, o se va para otro. Pero un montón de otras encuestas que han salido han señalado de alguna manera o han planteado que esta lógica de colocar proyectos para intentar dirimir, para intentar disminuir el poder dañino de las cosas que están pasando en el gobierno, lo que sí pasa es que tú te distraes en otras cosas, pero no te elimina, según algunas de esas encuestas, no te elimina el grado de aprobación, no te elimina la caída que tú estás teniendo. La encuesta que sacó ayer,
GFK con la Salcobran y la Universidad de los Andes, donde te dice que cae en 8 o 9 puntos la confianza de que vas a estar mejor económicamente en el futuro cercano. Eso es 10.000 veces más demoledor, a mi modo de ver, que una encuesta académica donde levantáis el teléfono y se te arregla. Si es que existiera la oposición. ¿Ah? Sería demoledor si existiese la oposición. No, pero incluso sin oposición, incluso para que se sepa, para que esté publicado y digan, pero chuta, ¿cómo puede ser esto? Pero es que si no tiene eco y nadie quiere hacerse eso, es difícil también. No, sí, te encuentro toda la razón. No es que uno diga, mira, esto está mal para el gobierno, ergo lo que va a subir eso. Ya sabes tú que eso no es así, que tiene que armarse. Pero eso no quita de que la percepción que tú recibes de la gente es la última que quisieras tener. Alejandro Robeco dice una cosa que ¿te acuerdas que aquí lo conversamos, Mirko? Yo dije, van a empezar a llegar los bonos. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, si es que tú tienes razón, Mirko, te dije, si tú tienes razón respecto de las encuestas y las cosas no salen por leyes, van a empezar a llegar los bonos. Y Alejandro Robeco dice, bueno, se viene en cualquier momento el bono invierno. Bueno, pero si el plan clase media protegida, eso no está en ningún manual neoliberal. O sea, la derecha descubre las bondades del estado de bienestar, de la protección social y de todas esas cosas. Claro, estamos en el pragmatismo puro, es lo que sirva. Todavía defender las ideas del sector no da, si se trata de ganar, ¿no? Y eso es bueno, es positivo porque se acaba esa época súper ideologizada de Chile. Si no hay una época más ideologizada en Chile que la de la tecnocracia neoliberal transversal. Entre el 90 y el 2010, con el predominio, esa hegemonía, eso todo tenía que ser una solución de mercado, todo. Bueno, hoy día... Todo lo que fuera estatal era un anatema de esto, lo público, más bien dicho. Hoy día yo creo que casi también, en términos... Lo que pasa es que tienes un grupo más grande que ha salido a decir cosas como no más FP, o sea, a atacar, por ejemplo, el sistema completo de una cosa. Pero cuando ayer, o antes de ayer creo, salen las AFPs a decir de que a ellos les parece una competencia desleal que el 4% sea administrado por un tercero estatal, competencia desleal. Cuando la pregunta que todos nos debiéramos hacer, a mi modo de ver lógico, si es que el 4% puede ser administrado por un ente estatal, ¿por qué el otro 10%? Un ente público, dijo el gobierno, no ha ido tan lejos, un ente público. Ente público. A mí no me convenció mucho, no le creí mucho la respuesta de la AFP, en mi caso personal. Esa de que había... Sí, me pareció una queja como para correr la línea para que cuando caiga tú estés conforme. Puede ser. Ahí me sonó eso. Eso siempre... Claro, alguien dice, mira, no, yo creo que ¿cómo hace este 4%, pero patalean como que les importara? Claro, exacto. Así es, por lo menos es la sensación que lo interesante es que las AFP no son las AFP. Las AFP son el mercado de capitales. Y el mercado de capitales no le gustó la reforma que se aprobó en el... Entonces el gobierno está como jamón del sándwich. De nuevo. O sea, el gobierno no puede a último segundo. Claro, no puede usar la reforma previsional como un incentivo de la economía. Justamente, porque dice, oye, hay más plata para capitales de riesgo, hay más plata para el mercado de capitales con el 4% adicional. Yo creo que respecto a ese ente o no ente, en verdad las cosas no cambian ni en favor de la oposición, que la EC se siente ganadora en esta parte, ni en favor de la gente o del gobierno que dice que con esta indicación escuchó a la gente. O sea, al final para la persona, para cualquier ciudadano común que cotiza, no hay ninguna diferencia en que ese 4%, a menos que te hagan el doble cobro, pero en términos reales, ese 4% que lo administra una FP o lo administra un ente estatal no cambia en nada el panorama para uno. Sí. Bueno, pero si nunca va a cambiar en nada para ti, pero se trata, si por eso el análisis es político, no. Los que pierden siempre, los que ganan siempre. Si eso no tiene visos de transformarse radicalmente en... Y tiene sentido lo que dices tú, Hernán, que si es que ya tienes que ceder ese 4% porque tienes que dar una señal, un guiño, tienes que cederlo, ojalá que te lo critiquen mucho las AFP para que parezca un costo doloroso para ellos. Y por lo tanto la gente salga, partimos. No, porque el gobierno va a ser evaluado por la situación económica. Y por la situación económica, uno de los factores que importa es que los actores que invierten, que son pocos pero muy robustos, ¿no?, estén tomando las acciones del gobierno como señales, pero inversión. Entonces,
ampliar ese 4% y dejar fuera, o sea, que era ese 4% que te amplía la cantidad de plata obligatoria que tú tienes que cotizar, pero dejar de fuera el mercado de capitales. Y por eso digo, la AFP no es la AFP, es el mercado de capitales. ¿Ah? La AFP invierte toda esa plata en mercado de capitales, entonces es menos plata para inversión en mercado de capitales. Sí, pero a veces tienes que perder la reina para ganar el partido. Y en una de esas se da una situación como ese tipo. Y lo que la noticia es que... ¿Dónde está así la cosa heavy, Hernán? Pero perdona, deja de decirte una cosa antes. Imagínate que avanza el proyecto tal cual como está y las AFP van al Tribunal Constitucional, po. ¿Sí? Y pueden ganar, po. Bueno, ya nos acostumbramos a eso. Pero por supuesto, pues si el que Tribunal Constitucional defiende los principios de la Constitución ahí y tendría los que darse- principios ahí de la tendría que Constitución son neoliberales. Ahí tendría que hacer... No teóricamente, taxativamente lo son, ahí están puestos. En la misma teoría conspirativa que estamos manejando, ahí podría darse entonces otra situación donde el gobierno impulsa el 4% en un ente público, se quejan las AFP para dar la sensación de que efectivamente es un costo muy doloroso, se lleva al Tribunal Constitucional y gana el Tribunal Constitucional y el gobierno dice, mira, no tenemos nada que hacer con el Tribunal Constitucional que define, así que se cierra el círculo perfecto. ¿Será para tanto? Todo puede ser. ¿Alguien puede haber pensado así? Un guionista. Tres derivadas. Un guionista de Netflix. Volvemos en un ratito. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo, viaja seguro, con el 2x1 de Assist Card. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo del 2x1 de Assist Card. Llámanos al 227-56-1059. Compra y condiciones en www.assistcard.com, aeropuerto o en tu agencia de viajes. Viaja siempre protegido por Assist Card. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, Sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, Radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave, me escucha. Tenemos libros para regalar de Antonio Skármeta, El cartero de Neruda, y 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Libraco que debe tener más de 1000 páginas con fotografías de los cantantes y en algunos casos hasta algunas letras de las canciones. ¿Cuál si te dijeran, Mirko, te quedan 5 minutos de vida? Para que entre, para ¿Qué tema te gustaría que pusieran en tu funeral? Pero, ¿has visto tú una cosa más absurda que esa petición? Una que te lleve a ti, la última canción que quisieras escuchar antes de cerrar los ojitos. My Way. ¡Ah! Regrets, I have a few. No tiene. Frank Sinatra, Only. Frank Sinatra. Gran canción. Esa es una de las canciones favoritas de mi papá. My Way. Está buena. Es que yo soy tu padre. Yo no. Como decía Carl Bailey. También podría haber escogido Je Regrette Rien. No me arrepiento de nada. ¿Esa tú? No. Porque yo me arrepiento de varias cosas. ¿Y tú? ¿Cuál es la última?
La última, al final de este viaje, de Silvio Rodríguez. Ahí te salió todo lo comunista. No, pero salió, al final de este viaje comienza un nuevo viaje. También. Lo harás tú o lo harán tus descendientes, pero lo harán de nuevo. ¿Y tú, Hernán? No, yo soy menos romántico. Yo estaría para con toda la familia el himno de la Universidad de Chile. ¡Ah, no! Pero por favor, ¡sáquelo aquí! Mira cómo aplauden, te aplauden ahí. Gran mazoca, ¿eh? A sacarlo. ¿Sabes qué? Este cabro que está ahí aplaudiendo los días lunes llega acá intencionalmente con la polera de la Universidad de Chile y llega aunque vaya último. Y Jesús, bueno, es el único que puede caminar arriba del mar, multiplicar pescado y hacer pasar a la Universidad de Chile como que fuera primera. No, pero el hincha de la Chile tiene esa cosa mazoca, pues, además, que goza en la adversidad más que en el triunfo. Oye, ¿sabéis qué, Mirko? Estoy pensando una cosa. Nosotros nos falta... yo echo de menos a los de... ¿sabéis por qué? Porque el parangón entre ellos y nosotros era demasiado potente como para que hayan salido por la ventana. Sí, es cierto. Y además hay tanta gente pidiendo que vuelva, pero yo creo que... Era el mejor punto de comparación entre un programa de calidad, con contenido, con oficio periodístico como el nuestro y un payaseo. Sí. Claro. Y yo creo que se necesita eso, se necesita traer una pata que compense de repente. Aquí vienen personas que hablan cosas y se ensesúa. Y Roque y Fernando hablando pura hueá en la tarde, era muy entretenido el programa. Pero livianito, es el equivalente a un matinal. Yo creo que era volver. Además, el epítome del relativismo moral. ¿Te acuerdas tú de ese concepto del relativismo moral? Sí, por supuesto. Monseñor Oviedo. Además que era el acuñar el concepto de amarillo, yo creo que fue un logro. Y debo reconocer que he hecho de menos los aplausos a todos. No, pero eso debe ser. El aplauso. No, se inventaron cosas. Esa cosa del periodismo cornetero, claro. Exacto, inventaron cosas así que son esas, periodismo cornetero, el que te da aplausos, todos son amarillos, todos fueron... Estar del lado de todos los entrevistados, apoyar, claro. Todas las llamadas telefónicas partían, ¿cómo estás, campeón? No, yo los echo de menos un poquitito. Así. Aunque sea para poder decir, oye, hay que ir a la tú eres un nostálgico. Yo estaba invitado y bueno, no pude ir. Sí, bueno, hagamos un acto de persuasión. Sumémonos a la cruzada. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Ya. Seguimos con... Ahora vamos al clase media protegida. Finalmente al texto. ¿Qué hay? No, te quería tocar otro tema. Te quería tocar el tema. Pasó piola y yo escuché ayer unas declaraciones de Roberto Fantuzzi, que está acá los días viernes con nosotros en el panel, pero brutales sobre todo ese proyecto que se tiró del pago a 30 días y que parece que hubo un error se les quedó afuera... hubo un error, aparentemente, no distingo muy claramente en qué consistió el error, pero hubo... No había una norma efectivamente sancionatoria para que efectivamente... tuviera eficacia la norma de parte de los chicos. Y a diferencia del gobierno anterior, este gobierno dijo que no era un error propiamente de la administración, sino que más bien de la biblioteca del Congreso. Y ayer el ministro Valente, por lo que uno pudo conversar con los colegas de Congreso, salió cuestionando el tipo de periodismo que estaban haciendo porque solo estaban viendo las cosas mal. Sí, es que eso es lo notable, la reacción de Valente, porque les cuesta gobernar en este clima, pues este es el clima que crearon, ¿no? Este clima lo creó la clase política. No, el gobierno pasado se trató de inepto al gobierno y también a la propia no hablo de la derecha, hablo del conjunto de la clase política, el haber dejado de entender la política como una actividad transformadora y acumulativa de cambio en el tiempo, y entonces se habló tanto del modelo exitoso, de los políticos honestos en Chile, que no se hizo nada. Y se acumularon problemas debajo de la alfombra. Todos miraron para el lado y ahora les explotan a todos en la cara. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿De qué es lo que llora Valente? Del clima de desconfianza absoluta que hay. Chile, país con los más altos índices de desconfianza intersubjetiva. Solo el 13% de los chilenos creen en el vecino, ¿no? Entonces, no se cree en el vecino, no se cree en la autoridad, no se cree en nadie. Ese es el modelo, ese es el modelo que le gustó a Valente. Bueno, ahora se la tiene que comer calladito,
porque quiso ser ministro, además no estaba obligado, no tenía necesidad económica, Oye, y ahora, no es un hombre de la política, le gustó ponerse la medalla de ministro, y ahora se pica, porque el que se pica pierde, po. Culpando a la prensa por este clima de odiosidad, de sospecha, claro. Y además, a Valente le cayó esa y le cayó el INE, po. Si el INE depende del Ministerio y le cayó la situación en economía. Sí, si la gente, aunque el encargado de la macroeconomía, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía es que en el sentido común es el que está en cargo de la economía, ¿o no? Así suena por lo menos. Sí, pues, obvio. Entonces, claro, es bonito cuando ganaste, te tiraron a Cerro Castillo para la foto y le contáis a tus amigos en el club de golf que como ministro la estáis rompiendo. Bueno, y Valente es uno de los que ante este nunca sabido tiempos de cambios o ajustes de gabinete, Valente es uno de los que suena. Siempre, porque al no tener primero sostén de ningún partido político. Hasta el minuto le estoy ganando la apuesta a Fernando, que quiso al aire va a apostar de que había cambio de gabinete antes del 1 de junio. Yo dije que sí. Nosotros periodistas que cubrimos la moneda lo pasamos muy mal durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, haciendo apuestas y levantándose muy temprano esperando de que hubiese o no hubiese cambio de gabinete, y se hablaba de previo al viaje a la ONU, previo a mil cosas. Mi argumento es entendiendo que muchos están pidiendo cambios y que los cambios se tienen que hacer en momentos que te sirvan. Mi único argumento es que yo creo que el hito de la cuenta pública del 1 de junio puede fijar un nuevo punto de partida simbólico, comunicacional, para señalar que, qué sé yo, hay una nueva posibilidad de que se tenga expectativas respecto de lo que puede hacer el gobierno. En ese caso hay dos visiones. Pero puede ser perfectamente que el presidente esté pensando en lo que esté pensando, no en un razonamiento como el que estoy haciendo. No, porque se supone que hay dos visiones en el gobierno, por lo menos en las altas esferas, para esta eventualidad. Una es que tendría que ir con un cambio de estrategia general para hacer un cambio. No estamos hablando de un ajuste de sacar a 2 ministros sectoriales. Y la otra es que hay gente importante del gobierno que cree que esto solo se tiene que hacer cuando se está en una extrema crisis. Y esta gente que apuesta por eso cree que todavía no se está en ese momento. Cecilia Pérez, para no irse, ¿o no? No necesariamente. No, pero yo creo que está en una situación muy incómoda y que... Pero hay gente que no lo ve así. Yo he conversado con gente que cree que todavía están en una posición sostenible, porque te sacan los números. Uno dice, claro, va cayendo, está en el 36, pero dice, claro, miren Latinoamérica cuáles son los apoyos del otro gobierno. Hay gente que cree que se está bien en los números y hay gente que cree que hay que tratar de sostenerlo de otra manera. Esto al interior del gobierno. Pero yo encuentro que ese argumento, el que te traten de comparar con otros países de Centroamérica cuando tenemos uno de los gobiernos más autorreferentes de la historia, donde básicamente lo único que importa es cómo lo hago yo, porque nosotros sabemos hacerlo a diferencia de todo el resto, no te sirve mucho. Que Macri esté como la mona, más aún, no le sirve al gobierno, porque Macri es una persona que detenta las mismas ideas del presidente Piñera y de repente alguien puede tratar de establecer una suerte de paralelo, como cuando pasó... Pero ahí salía para todo. Cuando pasó con las caídas de los socialismos reales y todo, tú veías que caía uno, caía otro, por distintas razones en algunos casos. Entonces tú decías, oye, que hay una avalancha. Bueno, ayer el presidente Piñera habló de eso en Mega. Y la respuesta partió diciendo que Macri agarró un país que venía en el suelo a raíz de la última pasada de Cristina Fernández, y que las cosas no estaban como él pensaba, no se podían arreglar a los tiempos que él creía. No hay un cuestionamiento tampoco a cómo se ha llevado a cabo. Te digo que el cuestionamiento lo va a hacer. No digo que ahí salía para todo cuando uno cuestionamiento lo va a hacer el ciudadano, el cuestionamiento no lo hace el político. El político siempre juzga. El político siempre va a tener un argumento para echarle la culpa a otros. El punto es cuando eso deja de hacerle sentido al ciudadano. Exacto, cuando eso le deja de hacer sentido al ciudadano. Es cuando entienden que le deja de hacer sentido, porque le puede haber dejado de hacer sentido hace un buen tiempo atrás. No, yo creo que efectivamente el gobierno no tiene malos números. Y yo por eso que no tengo dudas que Piñera vaya a hacer un cambio de gabinete, porque no creo que sea proactivo él respecto de eso. Él siente que está flotando y la estrategia es súper clara, y por eso que se ataca tanto a la oposición, porque se sostiene en un 35% de derecha dura, que hay gente que sigue culpando a la oposición y al gobierno de Bachelet. Entonces es un recurso que funciona. Ahora, si uno cree que la eficacia política, eficacia de un gobierno
es exclusivamente reflejada por los números de las encuestas. Bueno, pero ese es el gobierno que hay. El gobierno se reduce a eso, se automide por encuesta, no tiene otros criterios políticos de operatividad, de funcionalidad, de sentido de Estado. Que para que lo que es la política perdió su sentido y su valor, sobre todo y radicalmente en este gobierno con esa dinámica de cortos plazos. Entonces puede haber mucha discusión respecto de qué piensa qué, pero está claro lo que piensa Piñera. Él cree que la está rompiendo y que es cosa de tiempo para que se estabilice y supere los números que están ahí, que es un mal momento. Entonces, no creo que haga el cambio, porque eso te hablaría de alguien que está pensando en medianos y largos plazos, como en estrategia. Sí, lo hemos dicho varias veces y yo estoy convencido de eso, hace rato que lo he planteado, que el presidente donde es más ducho, donde es más capaz, es cuando administra eventos individuales y no cuando establece un camino a recorrer de aquí a 4 años. No sé si la presión de Chile Vamos, porque Chile Vamos está en otra agenda, está en la agenda de justamente generar cambios políticos para mejorar sus opciones electorales de cara al ciclo electoral que ya se avecina, ¿no? Si esa presión va a lograr doblegar al presidente y hacer los cambios que más bien la derecha demanda. Porque ahí está la tensión entre los partidos de la coalición y el gobierno, ¿no, Hernán? Sí, o sea, uno sabe por lo que conversa de que ya hay varios ministerios pedidos por los partidos donde ya hay, se supone, ciertos acuerdos. Ahora hay que ver quién corta la última tajada. Pero la presión por los cambios al interior del gobierno está puesta hace bastante rato desde Chile Vamos y no tienen problema en decírtelo con las palabras que te lo dicen. No están conformes con no están conformes con muchos de los ministros de cómo se están llevando a cabo las cosas. Está la pelea por un lugar en el poder, como es el comité político, y te lo cuentan, ¿no? Hay varios puestos ya bastante claros donde cada partido está poniendo sus garras, y eso se lo hacen saber constantemente al gobierno. Lo que uno lee por la prensa es la punta del iceberg, porque por dentro en esto se está operando hace bastante rato, desde que se empezó a hablar del cambio de gabinete. Antes de eso ya se estaba operando. Desde enero, sí. Hay una tensión, hay una disconformidad, pero que es la misma también que uno ve también en otros gobiernos, solo que hay diferentes contextos. Sí, por supuesto. Ahora, claro, el gobierno sí depende de que su coalición lo siga apoyando. Claro, acá, a diferencia de la expresidenta no puede Bachelet, acumular el presidente Piñera, guste o no guste la forma o el fondo, sí se sienta a hablar con los líderes de los partidos, que son quizás bálsamos, pero de alguna manera hay un diseño, hay un diseño, sí, eso lo hace un gobierno. El próximo martes está invitada la bancada de diputados de RN a sentarse con el presidente Piñera, que son los mismos que tienen advertido al mandatario de que iban a llevar a cabo un banderazo y que lo tienen en ciernes en caso de que se siga operando pro UDI, como ellos califican la forma de operar para el sistema de... ¿Quién dice eso? La bancada de diputados de RN. ¿Toda la bancada? Toda la bancada. Salió en una nota en La Tercera y uno también lo ha estado reporteando. Se iba a llevar a cabo un banderazo. Iban a ir hasta La Moneda, iban a estar afuera de La Moneda toda la banca hoy en reclamo de cómo se están llevando a cabo las nominaciones. Lo que tú me estás diciendo, para usar de nuevo el parámetro de comparación de... Como el stop de la UDI, es decir. Exactamente. O sea eso lo único que me recuerda es los lecheros stop o pare de la UDI en el primer gobierno del presidente Piñera. Es que esto viene hace más de un año. O sea, en RN la molestia que existe en el tema de las nominaciones es enorme. Nosotros la empezamos a ver a través de la prensa a mediados del año pasado, cuando Mario Desbordes sale criticando al Segundo Piso y a Cristian Larroulet. Pero esto ha ido creciendo, hay un fuego adentro de RN, partiendo por el desconocimiento que han acusado del propio presidente Piñera a su ex partido, el no haber estado presente en el aniversario, y el tener este cortafuego llamado Cristian Larroulet, que siempre dicen apuesta por un UDI o por un Evópoli y nunca por un RN. Hay una molestia enorme en ese partido. La repartición del animal, sí, que es lo más importante en política. ¿Cómo voy yo ahí? No, y esto viene desde hace rato. Acuérdate tú que hay una crítica muy fuerte a la ex ministra Alejandra Pérez por parte de Francisco Chaguán por nombramientos de determinados seremis. Por no nombramiento, su parentela. No nombramiento de Renovación Nacional. Y hay una situación que se nota más, por eso te pregunté qué bancada, porque la bancada evangélica metida dentro de la bancada de Renovación Nacional hace rato que le está diciendo, sacando discos pares al presidente.
Sí, no, pero en este caso es la bancada completa, una cosa difícil de entender porque son muy diferentes unos de otros dentro de ese partido, pero a todos lo une la molestia algo, general ¿no? con el partido, la molestia del partido en general, con el gobierno. Lo que me dice, una vez más, doblo la apuesta, don Negroni, que el presidente el 1 de junio va a dar informaciones a partir de un nuevo gabinete. O sea, tenemos, ¿cuánto? 3 días. No, ¿por qué? Pues, si este de sábado 25, el otro. El otro. Sí, tenemos sí, bastante más, tenemos bastante más. Ya rato. Tenemos bastante más. Así que 10 días para un gobierno es una eternidad. la vida Un gobierno que vive el día a día, claro, es una eternidad. Sí, ahora, pero en lo que es interesante es que choca en esta cosa, y tú lo debes haber constatado muy bien, Hernán, choca en esta cosa la personalidad del presidente Piñera, que es de meterse mucho en cosas, cuando acuérdate que hasta hace muy poquito le estaban diciendo que no fuera tan protagonista, que dejara a los otros, si es que esos otros está pensándolo eventualmente en hacerlo salir. Todos los ministros en uno. Claro, exactamente, todos los ministerios en uno. Y por lo tanto, no debe ser cómoda la posición, porque tienes que buscar gente que de alguna manera contemple un acuerdo con los partidos que te apoyan en una instancia donde te están una atmósfera de desconfianza. Sí, siempre mantener los equilibrios es complicadísimo. Yo creo que es la principal complicación ante cualquier eventual cambio. Y vuelta al fenómeno de por qué tiene entonces importancia lo de los hijos. Tiene importancia lo de los hijos porque a raíz de lo que pasó con Dávalos, la oposición de entonces hizo de la familia de Michelle Bachelet un tema y aniquiló, yo creo, aniquiló. Hay que ser justo, lo aprovechó. Exacto. Se aprovecha. Exacto. Y aniquiló el activo más potente que tenía probablemente Michelle Bachelet, que era esta suerte de comportamiento prístino. Pero además te buscan quebrar emocionalmente, lo que está muy bien, porque es parte de la estrategia de la batalla política. Y por lo tanto, yo creo que el presidente tiene obligatoriamente la necesidad de sacar rápido de la agenda el tema de los hijos. Por ahí podría ser. Pero es un tema que no se va a olvidar, que va a quedar marcado en este gobierno, independiente que no esté en la agenda. La pregunta es, ¿tiene la capacidad de sacar el tema de la agenda? No, pues. Yo creo que... O sea, el gobierno trató, le puso un cortafuego cuando el presidente se bajó el avión de China para cortar el tema. Ahí en el gobierno el tema siguió en las redes, con los medios digitales, logró el gobierno que no entrara a la televisión, pero ahí en la FACH de nuevo televisa el problema. Ayer estaban indignadísimos en el gobierno después del informe de la FACH por cómo los medios podían utilizar esa información. Porque ellos querían hacer la diferencia, que yo encuentro que hasta cierto punto es válida, porque lo que dijeron los hijos del presidente Piñera cuando hablaron de pagarse, de que el Estado no tenía ningún gasto, hablaron del viaje. El problema es que uno como ciudadano o la mayoría de la gente cuando habla de viaje entiende, incorpora el avión. Exacto, incorpora el avión. Es imposible, en los vuelos presidenciales es imposible pagar un vuelo, un pasaje. Y ese fue y eso fue lo que más molestó en el gobierno, este enganche que se iba a hacer entre lo que la ciudadanía podía entender como viaje, que se supone que no es lo que ha dicho el hijo de Piñera, y como la prensa interpretó el informe de la FACH. No, a esta altura uno puede hablar que uno de los hitos de este gobierno ha sido el viaje a China. Claramente. Sí. Caso Catrillanca, por lejos el mayor pic, Mauricio Roja y el viaje a China. Quintero Puchuncaví. Ese es un evento que no necesariamente es gobierno. Pero en su momento... Esto es gobierno, esto es gobierno. Le pega a cualquier gobierno de turno. Yo creo que hay más marcado va a tener más páginas el tema de los hijos en China. Sí, no, porque la familia en Chile es un tema muy sensible, porque se entiende que el poder es un espacio de privilegios no meritorios. Bueno, eso está tensionando a la ciudadanía con la élite. Justo el discurso cuando del eso gobierno toca la figura presidencial, el tema se releva porque es un tema que está calientito para todo el mundo, el privilegio, la parentela, el acceso al poder del familión. Sí, lo único que yo todavía no puedo entender bien, he tratado de preguntarle a un par de personas y me han dado alguna respuesta bien penquita, es una cosa que era tan
fácil de predecir, pero tan absolutamente fácil de predecir, un control de daño, pero básico, preventivo, pero básico, termina generando el peor de todos los daños. Bueno, pero si en Bachelet también era tan básico, era mucho más básico de prevenir. Ella había sido prevenida de que eso iba a pasar por sus asesores. Sí, está bien, pero tú no sabías dónde ni cuándo. Pero en este caso es la... Es por decisión tuya. Claro, y en este caso es la nuera que va a pedir un crédito a donde el Luxich en una cuestión, con el hijo. En una situación con el hijo, con su marido, en un caso particular. ¿Ok? Probablemente la presidenta Bachelet, yo no tengo por qué no creerle, no tenía idea de eso. Pero en el caso de es una planificación, es una cosa que está yo en esta gira, yo no creo que haya cambiado eso. Te entregan un librito anillado con todos los eventos y todas las personas y todas las cosas que van y todas las actividades que se van a cumplir. No, pero lo que dice Hernán sí pega mucho lo de ayer, porque había una versión inicial de Cristóbal Piñera de que ellos se habían pagado todo en China. Es que el viaje, la lógica del viaje. Es cierto. Y el documento Fach te dice, no, fueron gratis. Así se tiene que leer, se lee un documento relacionado a las declaraciones de Cristóbal Piñera. Fueron insuficientes, no fueron completas las primeras declaraciones, da lo mismo. Ya se ensució, ya se es un tema que ya tiene el choque, las explicaciones ya no valen. Ya mandan a Espina adelante para sacar el tema de la moneda. Eso a mí me hizo harto ruido que salga el ministro de Defensa a ser de vocero de los hijos del presidente. Eso yo no lo había visto. No, él fue vocero de la FACH. Ayer, para ser justo, no fue vocero de los hijos. Pero respondió en defensa de los hijos. Tiene razón Cristóbal Piñera. Sí, dijo. Eso es lo que salió a decir. Claro, pero él dice la posición de la FLACH es la siguiente, y por lo tanto lo que dijo Cristóbal Piñera coincide con la posición de la FLACH. En ese sentido, pero yo te insisto, en este programa, cuando conversamos de eso, yo por el énfasis no está en el viaje aéreo. El tema está en que te pongan a ti al frente de personas con las cuales tú puedes ser socio dentro de un tiempo. Y están las mentiras que se han sucedido. Si recordemos que la propia vocera tuvo que salir a entregar el discurso del gobierno de que esta era una reunión abierta, que cualquiera podía entrar. Pasaron 2 días y se supo que no, que era abierta hasta que la prensa terminó de sacar la foto y después se cerró la puerta. O sea, sí, es como la revisada de los bolsos del alcalde de Santiago. Bueno, que tiene una muy alta aprobación según la última encuesta académica, así que el gobierno tiene otro caballito donde sostenerse. Sí, yo creo que es interesante la figura para la derecha del alcalde Alessandri, pero si es que sigue haciendo declaraciones como la que está haciendo, va a caer rapidito, porque esto de decir, mira, ¿por qué puede ser raro de que qué sé yo, menores de edad los fisquen y Pero si eso es lo que está diciendo, ¿no? Que esas medidas son muy populares. ¿Sí? La gente quiere mano dura. Y ahí, no importa si los pacos apalean un cabro, que lo agarran en la mochila, los amarrean y la gente, estamos en esa tensión. Eso es lo que tú tienes que observar. Este no es un país liberal, pro defensa de niños, no. No, pero hay otros países que son liberales en eso, y son bastante liberales, y que sin embargo, en determinadas condiciones y situaciones, también están dispuestos a cambiar libertades civiles personales por mayor... Claro, pero no es... Mira tú lo que está pasando en países... No es el caso de Chile. Chile es un país autoritario. El autoritarismo es una cuestión... Pero no escuchaba a Evópoli, que es lo más liberal que se supone que tiene la derecha, hablar en contra de esta medida del alcalde Alessandri. No, si no lo van a hacer, si están dentro del gobierno ya están sonados, ya entraron en la lógica de los cupos que le corresponde a cada cual. Están en una de esas, ya todos trabajando para cuando tengan que el próximo año tomarse las decisiones de quiénes van de candidato a quiénes en la de gobernadores regionales y los alcaldes. No se puede arriesgar a cosas así. Ya terminaste esa situación. Pero yo te digo que incluso países que parecerían de una situación liberal o de igualdad muy grande, a la hora de determinadas cosas, están dispuestos a perder la libertad civil por lo que los vigilen. Mira tú lo que pasa en Dinamarca o lo que pasa en Suecia con los grupos de extrema derecha que te están pidiendo, porque el tema ahí es inmigración. En Francia.
y en Francia. ¿No? Y acá Los yo creo que atentados. acá se corrió la vara mucho, o sea, tenemos helicópteros, tenemos globos que te pueden espiar, tenemos drones. Acá hace rato que el tema de los derechos civiles Pero no. Chile nunca ha sido una sociedad liberal, Sí, de no es derechos cierto, civiles. eso estoy de acuerdo con Mirko. No. Bueno, pero no se habían llegado a estos extremos, entonces Nosotros pongámoslo. hemos agarrado, y tan poco liberales hemos sido que incluso las personas de extrema derecha, algunos de ellos tuiteros, se declaran liberales y creen que son liberales porque tiene que fluir el capital. O de repente alguno de ellos, porque por su propia vida han sido casados, separados, han tenido todo tipo de problemas, aceptan la ley del divorcio o aceptan la ley del aborto si es que alguna vez alguno de ellos indujo a alguna de sus pololas a abortar, digamos. Y por lo tanto lo plantean. Pero liberales, una persona que esté dispuesta a perder una discusión o a perder un negocio en función de que es mucho más correcto lo que ofrece la contraparte. Muy poco y rarísimo. Nunca hemos sido un país muy liberal. Somos un país muy ideologizado, sí, eso sí. Históricamente venimos cuarteados de una manera. Y la última gran ideologización que entró, según lo que estaba diciendo Mirko, cayó perfecta, que es el individualismo ad ultimum. Todo es dependiente de lo individuo. Por lo tanto, la desconfianza en el otro, en claro, la otra autoridad, por eso que tú en el tienes otro desconfianza. Si lo que ciudadano, importa es, tú vives en una cápsula y que cada vez que sales te entra miedo. Bueno, Chile se la reconoce como uno de los países más individualistas, por lo menos de nuestro barrio. Sí, donde pues la el gente modelo ha cree sido primero súper que exitoso. solo se puede ser más exitoso. Ahora que- los gobiernos pagan las consecuencias de eso porque no hay confianza en la autoridad, po. Si no confío en el otro, ¿por qué voy a confiar en la autoridad? Si estoy viendo lo que ocurre con todas las autoridades, con todas las instituciones, ¿por qué voy a confiar en la iglesia? ¿Por qué voy a confiar en el Estado, en los carabineros si roban? ¿Por qué voy a confiar en los milicos si son corruptos? ¿Por qué voy a confiar en los políticos, en los senadores si se pagan con plata de todos los chilenos la benzina en vacaciones? Bueno, eso es un virus corrosivo, la individualidad. Sí, es un virus Y ahora corrosivo. los que defendieron el modelo ahora se la tienen que comer porque eso es el modelo, esa es la otra pata del modelo. ¿Queréis competencia y no colaboración? Bueno, eso es, pues no confío en nadie, tampoco en la autoridad, Exacto. obvio. Si no son inocuos, las ideas no son inocuas. Ahora esto no sé si para o cómo se detiene. ¿Qué cosa? Esta caída de la desconfianza y en pro del individualismo. Pero eso es lo único que tú sabes cómo termina. Cuando la desconfianza se te va a la cresta, te emergen personas que te proponen en tu programa de que tú te armes. Ah, bueno. Yo sé exactamente cómo esto termina. Esto termina con un Negroni. El Negroni del próximo 1 de Sí, mayo. señor. Vamos a ver, po. Ahí estamos. Ya, muchachos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.